Muy bien amigos, estamos en nuestro programa Impacto Profundo. Esta vez nos hemos trasladado a la Embajada de Ucrania en el Perú para poder hacer nuestro programa. Vamos a entrevistar esta vez al embajador Oleksandr Mikhailchuk, quien nos va a relatar sobre lo que está pasando en su país, ahí en Ucrania, y realmente lo que ha sucedido con Crimea. También nos va a comentar sobre las elecciones del 25 de mayo y también vamos a nosotros tener una impresión de lo que él nos va a decir. Señor embajador, buenos días. Buenos días. El 25 de mayo va a haber elecciones presidenciales en Ucrania. ¿Cómo es el panorama y cómo está la situación en el este, en todo caso, en estas elecciones, ya que hay ahorita una crisis? Sí, es verdad, las elecciones presidenciales se celebrarán en Ucrania el domingo próximo. Como está determinado por la legislación nacional, estas elecciones son determinantes para el desarrollo posterior de nuestro país y sirven como una etapa importante encaminada a normalizar y estabilizar la situación en el país. La campaña electoral que se efectúa en condiciones difíciles de tensión social y política, en las cuales nuestro país se encontró por primera vez en las dos últimas décadas. Sin embargo, el gobierno prácticamente creó todas las condiciones jurídicas y organizativas para que las elecciones se celebrasen en el territorio de Ucrania y nadie pueda poner en duda su carácter democrático. Entonces, ¿podemos decir de que las elecciones son libres y transparentes en Ucrania? Sí, el gobierno ucraniano hace todo lo posible para que estas elecciones sean, para garantizar que estas elecciones sean libres, abiertos y transparentes. Transparentes, claro, transparentes y, ¿cómo se llama? Se pueda llegar a un resultado que la comunidad internacional pueda... Y correspondan a los estándares internacionales. Y que refleje lo que la población realmente está eligiendo. Sí, claro. Porque actualmente, según la información que tengo, están registrados 1.400 observadores internacionales que representan diferentes instituciones internacionales y países del mundo. ¿Cómo ve la situación en Crimea? ¿Cómo ve el asunto ahí? Lo que se refiere a las elecciones, claro, específicamente. De acuerdo con la legislación nacional, el territorio de Crimea se califica como un territorio temporalmente ocupado y de acuerdo con la legislación, en tal territorio no se celebran las elecciones. Pero al mismo tiempo los ciudadanos ucranianos que viven en Crimea pueden votar en la región de Gerson, que es adyacente a la República Autónoma de Crimea, o en otro lugar en Ucrania donde hay mesas de votación. Entonces quiere decir de que los ucranianos que vayan a querer votar en Crimea está garantizado su voto. Sí, claro. En Crimea, por ejemplo, no hay mesas de votación, pero en otros lugares de Ucrania donde hay mesas de votación y los ciudadanos son ucranianos pero viven en Crimea, pueden ir allá y votar. Con relación a la ocupación militar de Crimea, ¿Ucrania ha renunciado a Crimea? ¿Cómo es la posición de su gobierno? No es así. Se debe entender que así llamado referéndum en la República de Crimea en marzo pasado era ilegal, anticonstitucional y que viola el derecho internacional. Lo que se organizó fue una, yo diría, tapadera para encubrir una clara agresión militar contra Ucrania y un intento de anexionarse una parte de su territorio. Ucrania es un país soberano, independiente, y su territorio es unitario, indivisible e íntegro. Nosotros nunca reconocemos las tentativas de apoderarse del territorio de Crimea, que está, como yo mencioné anteriormente, temporalmente ocupado por Rusia.
Crimea ha sido, es y será tierra ucraniana. Pues, señor embajador, el tema ahora involucra al este de Ucrania, que ahora parece que es el punto más caliente. ¿Cuál es la opinión sobre el referéndum de las dos provincias del occidente de Ucrania, Donetsk y Lugansk? No occidente, sino en el este. El este. Sí. Este pseudo referéndum, igual como aquel que tuvo lugar en Crimea, fue inspirado, financiado y organizado por el Kremlin. Yo creo que este referéndum no vale jurídicamente para nada y no tendrá ninguna consecuencia jurídica para la integración integral de Ucrania. Los organizadores prorrusos de esta farsa criminal violaron la Constitución y las leyes ucranianas, desatendieron el llamado de las autoridades ucranianas y la comunidad internacional. El pueblo ucraniano no reconoce ninguno de los referéndums terroristas en Crimea, Donetsk y Lugansk. La misma posición la tienen todos los países civilizados del mundo. Señor embajador, ¿cuál es su opinión sobre la visita del presidente Putin a Crimea, sobre todo por el desfile militar por la victoria del 9 de mayo? Esta visita se califica en Ucrania como una desestimación evidente de la legislación nacional vigente y de las normas del derecho internacional. Es decir, esta visita está siendo considerada como provocadora, que confirma una vez más que Rusia mantiene el interés de seguir escalando la tensión de las relaciones bilaterales con Ucrania. Y no tiene voluntad de arreglar las cuestiones problemáticas por la vía diplomática. A causa de esta visita, que no fue coordinada con la parte ucraniana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó en un comunicado su decidida protesta, exigiendo que la parte rusa retorne a los métodos civilizados de ejecución de las relaciones interestatales, que escuche el llamado de toda la comunidad internacional y revoque las decisiones ilegales tomadas sobre la ocupación y anexión de una parte del territorio ucraniano. Cabe decir que el 9 de mayo de 2014 entró en vigor la ley de Ucrania sobre la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y el régimen jurídico en el territorio de Ucrania, temporalmente ocupado. Conforme a esta ley, se determina el orden de entrada de las personas al territorio temporalmente ocupado y salida del mismo. Señor embajador, la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, sobre todo a la cabeza de esta comunidad internacional, ha hecho acciones de sanción hacia Rusia. ¿Ustedes han esperado algo mejor, de repente quizás una reacción más decidida de las potencias occidentales? Quiero decir que desde los primeros días de la intervención armada de Rusia a Crimea, el pueblo ucraniano recibió un amplio apoyo de la comunidad internacional. Cabe decir que Crimea había sido anexada por la Federación Rusa de manera forzosa, a pesar de que el Estado vecino se había comprometido a garantizar la seguridad e integridad territorial de nuestro país, conforme al Pacto de Budapest de 1994. Cabe mencionar algunos hechos. Eso, primeramente, aprobación por el Parlamento Europeo de la resolución que se titula Invasión de Rusia a Ucrania, donde se declara claramente que el referéndum que tuvo lugar el 16 de marzo ha sido ilegal y anticonstitucional. Después, aprobación reciente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
de una resolución que critica duramente las acciones de Rusia en Crimea y suspende hasta enero de 2015 el derecho de voto de la delegación rusa por la anexión de Crimea. Además, la delegación de Rusia no puede estar representada en la mesa de la Cámara, en la comisión permanente, ni formar parte de las misiones de observación electoral de este organismo internacional. Vale decir también que, como yo creo, las sanciones que se introducen contra la Federación de Rusia no se les debe calificar como tales, como conflicto simple con Ucrania. Esto es la reacción de la comunidad internacional en las actuaciones agresivas y anexión emprendidas unilateralmente por Rusia en el conflicto con mi país, violando el derecho internacional. Bueno amigos, tomamos un corte comercial aquí en nuestro programa Impacto Profundo. Bueno amigos, otra vez aquí en nuestro programa Impacto Profundo, dentro de nuestra entrevista al embajador de Ucrania, vamos a seguir con esta entrevista bastante interesante sobre el tema que nos conlleva esta vez, que es Ucrania y el contexto internacional. Señor embajador, después de la invasión a Crimea por parte de Rusia, Rusia ha desplazado al este de su país una gran cantidad de tropas. ¿Temen ustedes alguna invasión hacia su país de repente de otras zonas fuera de Crimea? Como se sabe, el pasado 17 de abril en Ginebra se efectuó una mesa de diálogo diplomática que reunió a ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia para encontrar una forma de solucionar el conflicto. En el marco de este acto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aceptó seguir un plan con Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea que implica el desarmar a los separatistas y a la devolución de edificios administrativos en las ciudades del este de nuestro país. Pero el acuerdo de desarme mencionado, respaldado por Rusia, parece haber quedado solo en buenas intenciones. Cabe decir, tanto el pseudo-referéndum en Donetsk y Lugansk como otras acciones provocadoras están apoyadas por grupos de bandidos bien entrenados y armados conforme a los estándares rusos modernos. Es verdad que la situación en el este de Ucrania es muy tensa ahora. Los separatistas prorrusos continúan ocupando varios edificios gubernamentales en por lo menos 9 ciudades y localidades. Hay muchos rehenes, entre ellos periodistas ucranianos y extranjeros, así como terroristas que asesinan a los patriotas ucranianos. En su reciente mensaje al pueblo, el señor Alexander Turchinov, presidente interín de Ucrania, destacó que la Federación de Rusia está coordinando y apoyando abiertamente a los asesinos terroristas que actúan armados en el oriente del país y que se califica por el gobierno de Ucrania como una intervención en los asuntos internos. Tomando en consideración el peligro real y la necesidad de proteger la vida de nuestros ciudadanos, se ha tomado la decisión de reanudar y llevar a cabo la operación antiterrorista en el territorio del país con el fin de localizar totalmente la amenaza terrorista, así como defender la vida de la población civil. El gobierno de Ucrania exige que la Federación de Rusia ponga fin a la intervención en los asuntos internos, amenaza y chantaje y retire sus tropas de las fronteras orientales de nuestro país. Y como nosotros sabemos, por lo menos recibimos esa información, que desde ayer
las tropas rusas empezaron a ¿Avanzar? sí, a su lugar de dislocación permanente. Ok. Así que vamos a creer que eso será verdad. O sea, ha estado replegándose las tropas rusas. Sí, que ellos ya estaban a lo largo del territorio ucraniano y ahora regresan. Sí, no, empezaron a regresar, no a regresar. Empezaron a regresar, sí, esa información recibimos ayer. Señor embajador Alexander, usted, como todos nos hemos dado cuenta, el poder militar ruso es aplastante. Ucrania se ha movilizado, las fuerzas militares de Ucrania se encuentran en alerta ante, si bien es cierto, Rusia está dando muestras de querer retroceder sus fuerzas militares, Ucrania se mantiene en alerta. Sí, teniendo en cuenta que las tropas de Rusia están en Crimea y a lo largo de las fronteras orientales en gran cantidad, las Fuerzas Armadas ucranianas están en completa disposición combativa y listas para cumplir con su deber constitucional defendiendo al país ante las amenazas de cualquier agresor. Quisiera resaltar que Ucrania no tiene la intención de estar en guerra con el vecino país que atenta a su integridad territorial y soberanía. El gobierno ucraniano ha hecho y hace todo lo posible por resolver este conflicto con Rusia de manera pacífica y por las vías diplomáticas, y está dispuesto a negociar a condición de que el conflicto real sea desescalado y las tropas rusas sean regresadas a lugares de su dislocación permanente. Además, el gobierno ucraniano está dispuesto a llevar a cabo un diálogo de unidad nacional en el cual no haya amenazas ni terrorismo, sino sociabilidad y cohesión de todos los ciudadanos de buena voluntad que desean la paz, estabilidad y prosperidad para Ucrania. Y ya colocamos la primera piedra en la base de este diálogo. Han sido efectuadas 2 rondas del mismo con la participación de ministros, expresidentes, jefes de administraciones regionales, líderes de la oposición para dar comienzo al encuentro de una mesa de unidad nacional que tiene como objetivo encontrar una solución a la crisis que vive el país desde diciembre del año pasado. En la mesa de diálogo se tocan los temas más urgentes como la descentralización del poder, la reforma de los gobiernos locales, el mantenimiento de un equilibrio entre diversas autoridades, mayores garantías en la defensa de los derechos de las minorías étnicas, así como las reformas de la justicia y las fuerzas del orden. Bueno amigos, nos vamos a un corte comercial aquí en nuestro programa Impacto. Bueno amigos, otra vez aquí en nuestro programa Impacto Profundo, dentro de nuestra entrevista al embajador de Ucrania, vamos a seguir con esta entrevista bastante interesante sobre el tema que nos conlleva esta vez, que es Ucrania y el contexto internacional. Señor embajador, una invasión militar no puede dar derecho de posesión sobre un territorio. Creo que eso podemos verlo en nuestro país, también sufrimos algo así. Esta prácticamente expropiación militar aplasta el derecho. ¿Cuál es su opinión? La comunidad internacional tiene la opinión que las actuaciones de la Federación Rusa violan la Carta de las Naciones Unidas y nivelan los esfuerzos encaminados a la no proliferación de las armas nucleares en el mundo. Cuando la Unión Soviética se fragmentó en 1991, Ucrania heredó alrededor de 5.000 armas nucleares. 5.000, siendo su arsenal nuclear el tercero más grande del mundo. Nuestro país firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y para 1996 había desechado voluntariamente todas las armas nucleares dentro de su territorio, transfiriéndolas a la Federación Rusa. En cambio, Rusia, así como Estados Unidos y el Reino Unido,
suscribieron el Memorando de Budapest de 1994, comprometiéndose a respetar la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Pero en la práctica, como vemos, no es así. Ucrania tropezó con una agresión militar de un país vecino que además es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa agresión de Rusia no tiene justificación y es absolutamente inadmisible desatar un conflicto en el siglo XXI con ayuda de tanques, artillería y el ejército. Señor embajador, ¿cuál ha sido la posición del gobierno peruano? ¿Cómo lo ha visto sobre lo que le está sucediendo a Ucrania? El gobierno del Perú manifestó su preciso y claro apoyo el día 27 de marzo del año en curso al haber respaldado la resolución Integridad Territorial de Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue aprobada por 100 votos a favor. El gobierno ucraniano agradece mucho al gobierno del Perú por este respaldo. Los resultados de la votación claramente confirman que los Estados miembros de las Naciones Unidas son fieles a la Carta de la ONU, respetan su principio y objetivo fundamental para el mantenimiento del orden y normas del derecho internacional. La abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, independencia territorial de cualquier Estado. Señor embajador, ¿cuál ha sido la posición del gobierno ecuatoriano con relación a Ucrania? Bueno, yo podría decir lo siguiente, que durante la votación de esta resolución en la ONU, la integridad territorial de Ucrania, la delegación de Ecuador se abstuvo, igual como otras 57 naciones. Y la posición del gobierno ecuatoriano referente a su gobierno, a nuestro gobierno actual es lo siguiente. De una parte, el gobierno ecuatoriano apoya la integridad territorial de Ucrania como de otro país también. Pero al mismo tiempo la posición referente a nuestro gobierno interino se basa en que este gobierno llegó al poder bajo un golpe de Estado. Señor embajador, la visita del canciller ruso, de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, ¿cuál es su opinión sobre esta visita? Eso fue una visita de trabajo, como yo entendí, y durante su estancia el señor Lavrov tenía entrevista con el presidente señor Ollanta Humala y la canciller Eda Rivas, y también tenía un encuentro con los periodistas peruanos, durante el cual dijo lo siguiente, estoy citando: Rusia interviene por la regulación de conflictos y crisis exclusivamente por la vía práctica, basándose en el derecho internacional, la Carta de la ONU y mediante las acciones colectivas, evitando cualquier paso unilateral. Quisiera que sus palabras se hagan realidad. Señor embajador, ahora este 25 ya hemos hablado que va a haber elecciones en Ucrania, elecciones presidenciales. ¿Usted cree que Rusia y su gobierno vayan a sabotear estas elecciones? En particular, lo que pasa ahora en la parte del este de nuestro país. Estas provocaciones y acciones terroristas están encaminadas para arruinar las elecciones presidenciales. Pero el gobierno ucraniano está tomando todas las medidas necesarias para que estos planes no se realicen. ¿Alguna reflexión final sobre lo que está pasando en Ucrania y Rusia? Sobre lo que está pasando ahora entre Ucrania y Rusia, yo puedo decir lo siguiente, que nuestros países siempre estaban vecinos, tenían buenas relaciones.
Y ahora estas relaciones se rompieron no por la culpa de Ucrania. Me parece que hace falta tener un tiempo, ¿no?, para curar, digamos así, esta enfermedad que existe entre dos países. Y puede ser que a su tiempo nosotros, los ucranianos y los rusos, van a vivir en paz y en seguridad como antes. Señor embajador, algunas palabras de repente un ucraniano que quiere decirle a su pueblo. Шановні співвітчизники, незабаром в Україні відбудуться президентські вибори. Я бажаю усім вам прийти по можливості, в залежності від ситуації, в залежності від територіального розподілу, де ви знаходитесь. Але якщо є така змога, прийти всім на вибори і проголосувати за свого кандидата, щоб Україна мала вже справжнього президента і продовжила свій демократичний розвиток. Hemos estado con el embajador de Ucrania, Alexander Mikhailchuk, para esta entrevista sobre la situación que está pasando en Ucrania, obviamente con Rusia y la comunidad internacional. Gracias y hasta la próxima semana.